acreedorado. El deudor no se libera porque en realidad ahora, en lugar de hacerle el pago al acreedor originario, va a tener que hacerle el pago a la persona que realizó el pago. En ese esquema, vieron que yo puse un ejemplo para que lo puedan ver. Supónganse que Pedro le debe a Juan, ¿sí? Y un tercero, que lo nombré Francisco, le paga a Juan, ¿tá? Entonces la obligación originaria que se tenía con Juan se va a extinguir, pero el deudor Pedro no va a quedar liberado, porque en realidad Francisco va a ocupar el lugar de Juan y Pedro, en lugar de pagarle a Juan, le va a tener que pagar a Francisco, ¿entienden? En la subrogación lo que sucede entonces es que la persona que paga pasa a ocupar el lugar del acreedor originario. Y el deudor originario, en lugar de pagarle al acreedor originario, le va a tener que pagar a esta persona que pagó. Entonces, la subrogación es eso justamente, se dice que es una mutación subjetiva, porque el que pagó va a pasar a ocupar el lugar del acreedor originario. Si ustedes van al artículo 468 del Código Civil que les habla de la subrogación, van a ver que habla de la subrogación como una ficción jurídica, ¿sí? Justamente esa ficción jurídica alude a esto que yo les explicaba, a la situación en la cual la persona que pagó pasa a ocupar el lugar del anterior acreedor. Es por eso que ustedes van a ver que parte de la doctrina dice que en realidad más que una ficción jurídica, que en realidad el término ficción jurídica alude a, tiene que ver más bien con los orígenes del código y las fuentes de las cuales extrajeron las ideas fundamentales para la creación de nuestro código. En realidad la ficción jurídica sería una mutación, una sucesión a título singular del crédito. ¿Sí? ¿Por qué una mutación a título singular? Porque el que pagó va a pasar a ser quien sea el que pueda recibir justamente el pago, va a ser quien va a suceder en el crédito. ¿Sí? Por las dudas que vi que estaban Caterín, preguntando. Sí. el artículo es 1460, porque tú dijiste 468. Ahora Perdón, tengo un problema de 1468. que yo pongo en el chat, pero no me lo toma el chat. Por eso, discúlpame que te interrumpí. No, está perfecto. Lo vi, justo me apareció. Lo que pasa que a veces es difícil terminar la idea y ver el Y tema del chat. ver, por supuesto. Vi que me habían preguntado y ahí caí que había cometido el error. Es el 1468 y justamente habla de dice la subrogación es una ficción jurídica y bueno, y sigue por el cual una obligación es extinguida por el pago hecho por un tercero y se juzga que continúa a favor de este como si formase una misma persona con el acreedor. Justamente como si formase una misma persona con el acreedor, tiene que ver con esto que les explicaba, que la persona que pagó de alguna manera pasa a ocupar el lugar del anterior acreedor y por eso se dice que hay una sucesión a título singular en el pago. ¿Sí? Es importante que distingan, ustedes lo van a ver en el módulo de contratos, pero me interesa hacerles la puntualización, la subrogación legal es distinta del contrato de cesión de créditos. Como les comentaba, ustedes lo van a ver, la cesión de créditos es un contrato, pero justamente por ser es un contrato y por lo tanto es distinta a la subrogación legal. La subrogación legal se produce cuando ante una determinada hipótesis, la ley le otorga ese mecanismo a la persona que pagó para poder recuperar ese pago. En el cambio del contrato de cesión de créditos es distinto porque en realidad hay un acuerdo de voluntades para que eh, una persona adquiera el crédito, pero estamos en un supuesto distinto porque justamente es un contrato, ¿sí? Ustedes lo van a ver con mayor profundidad, el tema del contrato de cesión de créditos, pero me interesa que lo tengan presente que es distinto al instituto de la subrogación, ¿sí? Em, Ustedes van a ver también que en el artículo siguiente, es el 1469, establece que hay dos tipos de subrogación, ¿sí? Tenemos la subrogación convencional y la subrogación legal, ¿sí? En la subrogación voluntaria o convencional, Perdón, justamente, ¿sí?
quedó... Sí, Catherine. Sí, lo escucho, se trancó un poco ahí, pero lo escucho. Hola, ¿me ¿Sí? escuchan? Yo ahora lo estoy escuchando. ¿Me escuchas ahora, Catherine? Sí, ahora ¿No sí me lo escucho. escuchas? Ahora sí lo escucho. Hubo una interrupción, no sé qué pasó. Eh, ahora sí. ¿No me escuchas? Sí, sí, Tenemos problemas para conectarnos en la... Catherine, ¿me escuchas? yo lo escucho. Ahí está. Se colgó un poquito. Sí, Sí, aprovecho para, digamos, hacer un, como subrayar, digamos, y efectivamente cambia su programación. Sí, ¿escuchás, no? sí, se ¿Escuchás? está cortando un Sí. poco, pero lo escucho. A ver, ¿me escuchas ahora, Sí, Catherine? Hola, sí, hola. Bueno, entonces, este, simplemente decía, decía que la subrogación tiene esa característica de que una persona ocupa el lugar de otra en una relación jurídica, ¿no es cierto? Es muy importante recordar que esa relación jurídica se mantiene incambiada, ¿sí? Es decir, que una relación entre Juan y Pedro, que es lo que pone acá a decir, la diapositiva, Francisco ingresa en esa relación jurídica. La relación jurídica es la misma que existía antes, no es una nueva relación jurídica. O sea, ahora Francisco es el acreedor, pero es el acreedor de Pedro, no por una nueva relación jurídica, sino por... Si me escuchas, Caterín, sí, lo no. estamos escuchando, sí. Sí, sí. Ahí está. No es una nueva, justamente, esa es una importante diferencia que haremos. El nuevo sujeto, digamos, ingresa en una relación jurídica. ¿Qué es la relación jurídica? Por eso el 1468 dice que es una ficción, ¿verdad? Porque es muy importante que ese nuevo sujeto entre en el estatuto de la relación anterior. Una nueva relación jurídica en la cual a partir de ahora él es el nuevo acreedor, sino que él toma el lugar del viejo acreedor, se coloca en la situación de la vieja relación, es la que se mantiene. Perdón, adelante. No, está perfecto. Justamente por eso, en el esquema, de alguna manera, como al final lo que dice es que Francisco ocupa el lugar que tenía Juan. Y justamente es por esta precisión que hacía el profesor perfectamente. No sé si me escuchan, porque está como medio inestable, cortado. Yo estoy Sí, escuchando. bárbaro. Como les comentaba entonces, la subrogación puede ser convencional o puede ser legal, ¿sí? Puede ser convencional por la voluntad solo del acreedor o puede ser convencional solo por la voluntad del deudor. Vamos a pasar a ver el supuesto en el que la convención, en que la subrogación se da por la voluntad del acreedor. Es el que está regulado por las dudas, les comento, en el artículo 1470, ¿sí? En ese caso, el acreedor va a recibir el pago de este tercero. Eh, Les comento por las dudas de nuevo. La subrogación, porque viene el chat, la subrogación puede ser convencional o puede ser legal. Lo que vamos a ver ahora es la subrogación convencional, pero por voluntad del acreedor.
El acreedor entonces va a recibir el pago del tercero y por su voluntad va a decir que ese tercero va a pasar a ocupar su lugar, ¿sí? Teniendo sus mismos derechos o sus mismas garantías. Acá vieron que no es, o sea, no participa el deudor, es el acreedor que por su voluntad permite que el tercero que paga ocupe su lugar, ¿sí? Ese es el caso de la subrogación convencional por voluntad del acreedor. Después tenemos el caso de la subrogación convencional, pero por voluntad del deudor. Ese se regula en el 1471 y es un poco más complejo. La situación acá es la siguiente, es cuando lo que hace el deudor es pedir un mutuo, o sea, un préstamo, para justamente cumplir con la obligación, ¿sí? Y lo que hace es que la persona que le prestó el dinero va a pasar a ocupar, por voluntad del deudor, el lugar que tenía el acreedor, ¿entienden? Entonces, vuelvo a repetir, el deudor para pagar la deuda lo que hace es pide un préstamo y la persona que le presta el dinero, por voluntad del deudor, va a pasar a ocupar el lugar del acreedor originario, ¿sí? El artículo, si ustedes ven, exige dos cosas. Primero es un tema de solemnidad, que tanto el mutuo como la manifestación de voluntad de que ese tercero pase a ocupar el lugar del acreedor se han establecido en escritura pública. El artículo es el 1471, el que estamos viendo ahora, ¿sí? Y además exige otra cosa que es una doble manifestación de voluntad, ¿sí? Primero se requiere que el deudor manifieste la voluntad de que la persona que le prestó el dinero va a ser la que va a pasar a ocupar el lugar del acreedor anterior. Y a su vez se requiere que cuando se pague, se deje constancia de que el que paga es el nuevo acreedor, ¿sí? Ustedes lo ven en el artículo, está de esa forma explicado, y entonces en este caso, como ustedes ven, no participa la voluntad del acreedor, sino que la subrogación se da por la sola voluntad del deudor, ¿sí? Estos casos que acabamos de ver entonces son, vuelvo a explicar porque vi como que en alguna parte se entreveraron, ¿sí? La subrogación puede ser entonces legal o convencional, ¿sí? Esta sustitución, o sea, esto de que el tercero que paga pasa a ocupar el lugar del acreedor, puede ser porque ante determinadas hipótesis la ley establece el mecanismo, o puede ser porque por voluntad del deudor o por voluntad del acreedor se produce la subrogación. En el caso de la subrogación convencional por voluntad del deudor, ¿sí? Es porque el acreedor recibe el pago y él manifiesta su voluntad de que esa persona que le realizó el pago ocupe su lugar, ¿tá? O sea, en el caso este que veníamos viendo, por ejemplo, Juan recibe el pago, que es el acreedor, y dice, Francisco me pagó y Francisco me va a subrogar en mis derechos y garantías, ¿sí? Ahí la manifestación de voluntad va a ser de Juan, el acreedor. Pero puede pasar, supónganse, perdón, Profesora, ¿sí? pero tiene que ser en el momento que recibe el pago, ¿no? Claro, cuando realiza el pago va a manifestar la voluntad de que Francisco lo va a subrogar. Gracias. En el caso de que, por ejemplo, Pedro, ahora estamos en el supuesto del deudor, ¿sí? En el caso de que Pedro, de que la subrogación, voy de nuevo, en el caso de que la subrogación sea, pero por voluntad del deudor, sería el siguiente supuesto, para que lo vean con un ejemplo. Pedro le pide un préstamo a Francisco para pagarle a Juan, ¿sí? Entonces, Pedro manifiesta su voluntad de que Juan va a ser, de que la plata que le va a prestar Francisco va a ser para pagarle a Juan y que Francisco va a pasar a ocupar el lugar que tenía Juan. ¿Entienden ahora un poco los supuestos? Creo que de esa forma quedó quizá un poco más claro, ¿sí? En un caso entonces participa la voluntad del acreedor y el deudor no participa, y en este caso es el deudor. Tengan presente que en este último caso, que es cuando el deudor pide el préstamo y para pagar la deuda y establece que la persona que le prestó el dinero va a subrogar al acreedor, en ese caso la ley establece determinados requisitos extra, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la solemnidad, o sea, tiene que constar tanto el mutuo en el que le presta dinero
como la carta de pago, que es donde se establece que pagó y que el acreedor recibió ese dinero del tercero, tiene que constar en es por escritura pública para que surta efecto la subrogación. ¿Sí? Perdón, Caterín, Sí. un ejemplo en este tema que realmente es complejo, un ejemplo no, una explicación para ver por qué existe esta figura, ¿no? Ustedes imagínense que Pedro le debe a Juan un préstamo al 10% de interés, ¿sí? Y consigue otro prestamista que se llama Francisco, que le cobra el 5%. Entonces, evidentemente Pedro tiene interés en dejar de deber al 10% y pasar a deber al 5%, porque consigue otra persona que le presta al 5%. Entonces, por eso es que ese mismo deudor, Pedro, tiene un mecanismo en este artículo, que es el 1471, para lograr zafar de la figura de Juan, que le está dando el 10, y porque en definitiva ahora Juan va a cobrar, y pasar a deberle a Francisco, que le ofrece un crédito en condiciones más ventajosas, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco la explicación o la razón por la cual existe este mecanismo de la subrogación por voluntad del deudor. El deudor consigue o puede conseguir alguien que le preste en condiciones más ventajosas, ese le paga a su acreedor actual y el deudor le queda debiendo al otro en condiciones más ventajosas. Acá lo importante es la voluntad del deudor. Exactamente, creo que es Poche que está hablando, le reconozco la voz. En este caso estamos hablando de la voluntad del deudor, o sea, son dos hipótesis distintas, ¿verdad? Hay que tenerlas bien separadas y son las dos muy importantes, pero la más importante, porque es la más común, ¿no? Es la subrogación por voluntad del acreedor. O sea, esta de la voluntad del deudor no es muy común, pero hay sí que tener bien en claro la otra, que ahora Caterina la va a repasar, es por voluntad del acreedor. Bueno, justamente como les decía, este es en el caso de la voluntad del deudor, el ejemplo que explicaba el profesor. En el caso de la voluntad del acreedor, como les decía, es el acreedor que cuando recibe el pago manifiesta la voluntad de que esa persona que le hizo el pago lo va a subrogar en sus derechos, va a ocupar su lugar, ¿sí? Estas hipótesis que acabamos de ver entonces son casos de subrogación convencional, ¿sí? Donde hay una manifestación de voluntad, ya sea del acreedor o ya sea del deudor, para que la persona que paga ocupe el lugar del acreedor, ¿sí? Hasta acá entonces vimos la subrogación convencional. El otro supuesto que vimos, la otra Perdón, Caterín. Sí. Caterín, disculpame para redondear en este punto, ¿no? Digamos, la subrogación convencional por voluntad del acreedor, como les decía, es la más común. Creo que Posse había, digamos, comentado esto en su exposición. Tiene dos requisitos, ¿no? Es decir, que haya una voluntad del acreedor, realmente el acreedor diga, recibí el pago de manos de Francisco, no subrogo en mis derechos. O sea, es una manifestación, digamos, del acreedor, ¿no? O sea, es una manifestación unilateral, ¿no? Y hay un segundo requisito que es la contemporaneidad, simultaneidad con la paga, ¿sí? Es decir, cuando el tercero paga la deuda de Pedro, que Francisco paga a Juan la deuda de Pedro y Juan lo subroga, los dos elementos son la manifestación del acreedor que dice, Francisco, yo te subrogo, y el pago tienen que hacerse simultáneamente, porque entonces ahí se da esa subrogación. Fíjense que dice el 1470
esta subrogación debe verificarse al mismo tiempo que la paga y debe expresarse que se ceden los derechos. Hace uso o no de la palabra subrogación. Entonces, quiere decir que tiene que haber una manifestación de voluntad del acreedor. Dice, recibí el pago de Francisco y lo subrogo en mis derechos contra Pedro, ¿no? Tiene que estar esa manifestación de voluntad, que es una cosa que dice el acreedor, simplemente porque vieron que acá dice por voluntad del acreedor. Y al mismo tiempo que la paga, ¿no? ¿Qué consecuencia va a ocurrir? Va a ocurrir que como consecuencia de estos dos elementos, la manifestación de voluntad del acreedor y el pago, automáticamente el tercero que paga va a quedar colocado en el lugar del acreedor en la deuda preexistente, ¿verdad? Y déjame simplemente un minuto más, Caterina, disculpame esta interrupción. Un minuto nada más. No hay problema. Esto es muy importante, porque como yo les decía al principio, en la subrogación, el tercero que paga, que va a ser el nuevo acreedor, entra en la relación preexistente, con los derechos y garantías que tenía la obligación preexistente. No es una nueva relación jurídica, sino que ingresa en la jurídica preexistente. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene esto. Supongamos que un tercero va a pagar la deuda que Pedro tiene con Juan. Pero esa deuda que Pedro tiene con Juan tiene una garantía hipotecaria. Es decir, que Pedro le a Juan con garantía hipotecaria. Pedro tiene su casa hipotecada a favor de la deuda de Juan. Lo que pasa es que, bueno, se quedó sin plata. En este momento no tiene dinero. ¿Y a qué se enfrenta? Se enfrenta a que Juan lo va a ejecutar, le va a ejecutar la hipoteca y se va a quedar sin la casa. Entonces consigue otra persona, digamos, bueno, que está dispuesta a pagar la deuda para evitar la ejecución. Por ejemplo, es un amigo, ¿no? Que es Francisco, y viene a pagar, ¿sí? Pero Francisco empieza a quedar también garantizado, ¿eh? Y entonces, mediante el Instituto de la Subrogación Convencional, Francisco va a quedar en el lugar que estaba Juan, es decir, como acreedor hipotecario. Nada más ni nada menos, ¿se dan cuenta? O sea que Francisco paga, sí, pero le pide a Juan que lo subrogue, porque eso significa que Francisco va a quedar de ahora en más como, pero con acreedor con garantía de hipoteca, con una hipoteca que tiene una prioridad, porque la hipoteca implica un derecho real de garantía, con la fecha anterior, con todas las ventajas que tiene tener una hipoteca sobre un inmueble. ¿Ah? Mientras que, por el contrario, si no operase la subrogación, la deuda que Pedro tiene con Juan, con garantía de hipoteca, si un tercero la paga, la deuda se extingue. Y si se extingue la deuda, se extingue la hipoteca también. ¿Verdad? Quiere decir que si Francisco no tiene el cuidado, cuando va a pagar la deuda, ¿verdad? La deuda de Pedro, no tiene el cuidado de decirle a Juan, subrogame, yo te voy a pagar, sí, pero subrogame los derechos, la hipoteca se pierde. Es decir, que Francisco no va a quedar cubierto con hipoteca cuando le quiera reclamar a Pedro la devolución del dinero. ¿Ah? Entonces, ven la importancia que tiene esa subrogación convencional que se pida en el mismo momento que el pago y que digamos, va a beneficiar a ese tercero que es Francisco, que va a pagar, y entonces de ahora en más
va a quedar con las mismas privilegios y garantías que tenía el anterior. Jacqueline, mil disculpas. No, por favor. Justamente era lo que es como la explicación correcta de lo que preguntaba la compañera de cuándo se daba esta manifestación de voluntad. Justamente es en el momento que paga. Bueno, creo que con esto quedó bastante explicado el tema de la subrogación convencional, de cuándo opera en un caso y en el otro. Ahora lo que vamos a ver es la subrogación legal, ¿sí? La subrogación legal, justamente, de alguna manera ya lo estuvimos viendo cuando vimos qué pasaba cuando pagaba el tercero, en el caso de los fiadores, o el interesado, el tercero no interesado. Justamente la subrogación legal, acá es legal porque no opera la voluntad de ninguna parte, sino que es un al verificarse determinado presupuesto, la ley otorga este mecanismo de la subrogación sin que haya necesidad de ningún tipo de manifestación de voluntad, ¿sí? Y la subrogación está establecida en el 1472, ¿sí? En el 1472 ustedes van a ver los supuestos que alguna Se cortó. ¿Me escuchan los demás? Sí, sí, sí. ¿Me están escuchando ahora? Ahora sí. Perdón, Ok. se cortó, Sí, no sí, sé. perfecto. Está Se perfecto. cortó. No. Estábamos, les estaba comentando entonces el tema de, perdón, de la subrogación legal, que la subrogación legal justamente opera cuando se dan determinados presupuestos y en ese caso no es necesaria la declaración de voluntad de ninguna parte, sino como el propio artículo lo establece, se verifica ipso iure, o sea, de pleno derecho, dadas esas hipótesis, Francisco, por ejemplo, pasaría a ocupar el lugar de Juan. El artículo es el 1472, ¿sí? Entonces, en esos casos, ustedes tienen situaciones en las cuales la subrogación se da, por ejemplo, nosotros, volviendo al esquema anterior que ya habíamos visto de quién podía pagar, tienen, por ejemplo, en el inciso segundo, el caso de que pague un fiador o un codeudor. En esos casos, por ejemplo, va a operar la subrogación, como habíamos visto. En el caso de que pague un fiador o un codeudor, ese fiador o codeudor va a pasar a ocupar el lugar de Juan. Supónganse que Francisco era un fiador y paga, entonces en ese caso Francisco ocupa el lugar de Juan por aplicación de este artículo, ¿sí? Porque acá se va a dar la subrogación legal. No es necesario que nadie manifieste la voluntad, ¿entienden? A diferencia de lo que veíamos recién. Después tienen el caso, por ejemplo, en el numeral 5, tienen el caso de... ¿Me escuchan bien? Porque siento como una interferencia, perdón. Se escucha perfecto. Está. Después, Sí. en el numeral 5, tienen el ejemplo de el pago hecho por un tercero, pero con el consentimiento del deudor. Vieron que dice, en favor del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresamente o tácitamente el deudor. En ese caso, ahí, no sé, se borró la PPT, no sé qué pasó. Bueno, en ese caso, entonces, va a operar la subrogación legal también, ¿sí? Y después, ustedes tienen los casos de los numerales 1, 3 y 4, en los cuales, en esos casos, son interesados, terceros interesados, que abonan que pagan. Y entonces, en esos casos, también va a operar la subrogación, ¿sí? Les quería comentar que además de este artículo del 1472, existen otros artículos dentro del Código Civil que permiten la subrogación, que establece el presupuesto de la subrogación legal. Esto seguramente ustedes lo vean en el módulo de responsabilidad, pero por ejemplo, los artículos 13-24 en adelante
se establece el caso de la responsabilidad extracontractual por el hecho del dependiente, ¿sí? Entonces, lo van a ver con mayor detenimiento, pero de todas maneras se los adelanto. En este caso, se da un determinado hecho ilícito y la víctima tiene la posibilidad de ejercer sus acciones contra el garante. En este caso, el garante, por ejemplo, puede ser un patrón, supónganse. Bueno, ese patrón que supónganse que es condenado y tiene que indemnizar el daño, puede después, por este instituto de la subrogación, puede después exigirle lo que pagó a su dependiente, supónganse que es un trabajador, una persona que trabaja para él, ¿tá? Después lo van a dar con mayor detenimiento, pero en determinados supuestos, siempre que no se verifiquen determinados supuestos, el patrón va a poder exigirle lo que pagó a su trabajador. Es un caso también, para que vean, de subrogación legal que no está establecido específicamente en este artículo, pero que también opera, ¿sí? Y otra situación en la que también se da la subrogación legal y que no está ni siquiera dentro del Código Civil, sino que está extracódigo, es el caso de la balista, que está establecido en el Decreto de Ley 14.701, que es el caso de los títulos, para el caso de los títulos valores. En ese decreto de ley se regula todo el tema de las letras de cambio pagar y conformes. El avalista es una persona que, al firmar, el artículo anterior, los artículos anteriores son del 1324 del Código Civil en adelante, que regulan esto del tema de la responsabilidad por el hecho del dependiente. Como les decía entonces, volviendo a un caso extracódigo, en el decreto ley 14.701, que regula todo este tema de los títulos valores, en realidad se establece que los avalistas también tienen este instituto. El avalista es una persona que garantiza el pago de un título valor, supongamos un vale. Firma y entonces avala el pago con su firma. Si el avalista paga, supongamos que en este caso el avalista es Francisco, entonces, y el que debía ese título valor era Pedro, entonces a Francisco también este decreto de ley le otorga el instituto de la subrogación para que pueda ir contra Pedro, ¿sí? Entonces, son ejemplos, además del que ya habíamos visto, son ejemplos de subrogación legal que no están, que la ley lo establece, están fuera del Código Civil, ¿sí? El decreto es el 14.701, el decreto ley, es el de títulos valores, ¿sí? Perdón, Caterín. Bueno, sí, claro. Otro ejemplo, estaba pensando, viste, cuando dijiste ejemplos de subrogación legal, un ejemplo muy importante es la compañía aseguradora que paga por un siniestro donde hay un responsable, ¿no? O sea, imaginémonos, ¿verdad?, que hay un accidente de tránsito donde hay un responsable que causa un daño, como vimos, y ahí genera la obligación indemnizatoria de fuente, ¿no?, como vimos en las fuentes, de fuente extracontractual o de fuente cuasi contrato, cuasi delito, o delito, cuasi delito, pero resulta que el que sufre el daño, digamos, estaba asegurado, ¿cierto? O el que cometió el daño está asegurado, ¿no? Porque él tenía un seguro de responsabilidad civil, ¿no? El SOA, yo qué sé, o un seguro de responsabilidad civil, ¿entienden? Entonces, ¿qué va a pasar? El seguro va a pagar a ese damnificado la indemnización, pero después va a ir contra la persona que eventualmente puede ser responsable, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, si les pongo un ejemplo, y ya la dejo a Caterín. Imaginémonos que yo voy por la calle y choco a otro, y le causo un daño, ¿no? Entonces, ese sujeto tiene un seguro que le cubre la responsabilidad, pero yo tengo culpa. Entonces, ese sujeto puede reclamarle a su seguro que le pague o reclamarle a mí.
opta por pedirle al seguro, lógicamente, el seguro que le pague, ¿no? Porque él está cubierto por su seguro, ¿no? Pero el seguro que le paga a él viene contra mí, para que yo le pague en definitiva, digamos, el daño, ¿no? Entonces es también un caso donde figura muchísimo esta idea de la subrogación legal, y que en la práctica se aplica muchísimo. Sí, efectivamente es así. Lo van a, en la práctica se ve mucho el tema de los seguros también, es un ejemplo muy bueno. Bueno, eso era un poco lo que les quería comentar del tema de la subrogación, porque como ven es un instituto muy común y es muy importante que lo tengan en cuenta porque es el mecanismo que tiene esa persona, ese tercero que va y paga, de después poder recuperar lo que pagó, ¿sí? Bueno, siguiendo con el esquema que habíamos visto inicialmente, me interesaría ahora ver un poco el tema de quién puede recibir el pago. Ya habíamos visto quién podía pagar y vimos todo el tema de la subrogación, de qué pasa cuando paga alguien que es el deudor. Ahora vamos a ver entonces quién es el que puede recibir el pago. Naturalmente, el que puede recibir el pago entonces va a ser el acreedor, ¿sí? Esto está regulado, como para que sigan un poco el esquema de código, en el 1453 del Código Civil. Quien va a recibir el pago entonces naturalmente va a ser el acreedor, pero también en caso de que el acreedor haya fallecido, quienes pueden recibir el pago son sus herederos o las personas que se entiende que van a suceder a ese acreedor, ¿sí? También puede suceder que quien reciba el pago sea un representante. Ese representante puede ser a través de un mandato en el que tiene facultades suficientes para recibir un pago, o puede también porque puede ser representante legalmente, o supongamos un tutor, curador o los padres, tenemos casos de representantes legales, o bueno, un representante judicial. Acá un caso también que es bastante interesante es el caso de que, por ejemplo, por contrato se haya establecido que una persona reciba el pago. Es muy común, por ejemplo, en el caso de las enajenaciones a plazo. Como justamente en las enajenaciones a plazo lo que se difiere en el tiempo es el pago, porque se va pagando en cuotas, supongan, a veces se establece en el propio contrato de enajenación que quien reciba el pago, por ejemplo, sea el escribano. Entonces, en esos casos, ahí hay un mandato específico de que quien puede recibir el pago en esos casos es ese profesional, y el pago hecho a él, porque así fue convenido por las partes, va a estar bien hecho, ¿sí? Y no estamos hablando de que se le está realizando al acreedor mismo, sino una persona designada por el acreedor o que las partes se pusieron de acuerdo, ¿sí? Algo que se discute en jurisprudencia, y lo van a ver, es qué pasa con el pago realizado a un abogado que en realidad no tiene un mandato, sino que lo que tiene es la representación judicial del 44. No sé ustedes con el plan nuevo qué tan avanzados van en los temas de procesal, pero el artículo 44 del CGP es una representación judicial que se otorga al abogado en un escrito. Entonces, lo que se le permite, las facultades que tiene el abogado son todas las facultades procesales, ¿verdad? Menos, lo único que no puede es disponer de derechos sustanciales, dice este artículo. Entonces, lo que se discute en jurisprudencia es si el pago hecho al abogado, que tiene el artículo 44, como lo decimos comúnmente, si el pago hecho al abogado que tiene el 44 está bien hecho o no. Y acá la verdad que, más allá de lo que dicen los textos, revelando un poco la jurisprudencia, hay como jurisprudencia para los dos lados, pero más diciendo que en realidad el pago no estaría correctamente hecho. También hay alguna sentencia por ahí que dice que sí, pero en realidad se entiende que el artículo 44 no tendría facultades suficientes como para que recibiera un pago, ¿tá? Un poco porque en realidad en el artículo 44 lo que da son más que nada facultades procesales. En otros casos la jurisprudencia ha entendido que sí, que tiene facultades suficientes y que el pago en ese caso estaría bien hecho.
pero es importante que lo tengan claro porque nosotros en un ejercicio de nuestra profesión podríamos plantearnos en algún momento si en realidad el abogado puede recibir el pago o no y si ese pago se entiende que está bien hecho o no, ¿sí? Bueno, y otro tema que es importante ver respecto a quién puede recibir el pago es lo que establece el artículo 1455, ¿sí? Em, en estos casos regula cuando el pago en realidad está hecho un tercero, que no es el acreedor, y se considera que el pago está bien hecho. Y el artículo lo que establece es que para que, de alguna manera establece dos requisitos para que el pago hecho un tercero sea válido, esté bien hecho. Primero, que haya buena fe, que el pago se haya hecho con buena fe, y que además el pago se haga a aquella persona que tenga una posesión del crédito, ¿sí? El ejemplo que se me ocurre más claro del tercero que tenga la posesión del crédito, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los títulos valores que les había comentado, es el que, por ejemplo, tiene un vale al portador. Cuando hablamos de un vale al portador, es el vale que no es, por ejemplo, que no es nominativo, que no es que diga lo tiene que cobrar fulano, sino que es hay que lo tenga en la mano. Entonces creo que es el ejemplo más claro de que si yo, por ejemplo, deudor, sé que me obligué a pagar ese vale y lo tiene determinada persona, entonces esa persona es el poseedor del crédito y a esa persona se lo debería abonar. Y esto un poco tiene que ver también con el otro requisito que es la buena fe. La buena fe tiene que ver con que en cualquier otra situación yo no me hubiese planteado si el pago está correctamente hecho o no. O sea, eh, dadas las circunstancias, nada hace pensar de que ese pago no puede ser hecho a esa persona y tenía que ser hecho a otra, ¿se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Juan y Pedro, yo Pedro liberé un vale, supónganse que él se lo di a Juan, pero bueno, el vale, por ser al portador, se lo di a Juan, pero ahora lo tiene Francisco. Entonces, como él es el que es el poseedor de ese crédito, entonces en ese caso, si bien no es a la persona que se lo di inicialmente, es otra, por ser el poseedor, yo realizo el pago y el pago estaría correctamente hecho. No sé, profesor, si usted quiere hacer alguna acotación con respecto a esto, porque Sí, es un tema medio complicado. es un tema bien complicado, efectivamente, Caterine. Un minuto nada más Sí, eh, claro. para, para plantearles una idea muy general, ¿no? En el derecho y en el derecho privado hay una, un problema muy importante que es el de la legitimidad y el de la apariencia. ¿Sí? ¿Qué es la legitimidad? Es la titularidad formal de un derecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, bien clarito, yo soy propietario de un bien, es decir, que yo soy el legítimo propietario de ese bien y tengo el derecho de ser, de propiedad de ese bien, ¿verdad? Por lo tanto, si alguien me adquiere ese bien, yo enajeno y alguien lo adquiere, yo soy el dueño y por lo tanto yo, legítimo propietario, adquiero el derecho. Y el otro lo adquiere. ¿Por qué? Porque yo lo tenía, entonces lo puedo transmitir. ¿Sí? ¿Por qué le transmití ese? Porque yo era el legítimo propietario y yo estaba legitimado a transferir. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy el dueño en realidad, porque el dueño es Juan Pérez, pero yo como el dueño? Es decir, yo tengo los títulos de la propiedad, está mi nombre. Lo que pasa es que hay un problema en los títulos anteriores que hace que en realidad sea nula alguna cosa que pasó. Y en realidad yo parezco ser el dueño, pero no soy el dueño. ¿Me explico? Imagínense esto con relación a un bien mueble, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el Código Civil, ¿no? Estoy usando el código, lo llevo a la clase todos los días, lo llevo a la clase, imaginémonos que esenciales, ¿no? Yo llevo mi código todos los días, el código negro, ¿no? Bueno,
aparentemente soy el propietario, pero resulta que de repente no es así, de repente es el código de Emiliano que Emiliano me lo había prestado, ¿no? Entonces, frente a ustedes, estoy aparentando, parece ser que soy el dueño, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay una titularidad de un derecho que generalmente coincide con la... Y hay casos en los que la experiencia no coincide con la realidad, con la legitimidad, porque la persona aparenta ser el dueño o el titular del derecho, pero no lo es. Esto mismo ocurre con el carácter de ser acreedor, ¿entienden? Es decir, una persona puede ser el acreedor de una relación y chao, es el acreedor porque es el que tiene derecho a cobrar y es el que generó la situación que da lugar a ser él el titular del crédito. O puede ser que una persona aparezca, pero en realidad no lo sea, ¿sí? Si la persona es verdaderamente acreedor, ¿qué va a pasar? Que el deudor le va a pagar a él y va a extinguir la deuda. Hay alguien que está con micrófono prendido, por favor, les pido que lo apaguen. Sí, gracias. La persona que paga al acreedor verdadero posta, que es el verdadero titular del crédito, de ese derecho personal, extingue la deuda, ¿no? Si yo le pago, en vez de al acreedor, le pago a un tercero, no extingo nada. O sea, sigue vigente la deuda. Ahora, ¿qué pasa si esa persona a la que yo le pagué, el dueño, no era el acreedor, pero parecía el acreedor, aparentaba el acreedor? Y ese es el ejemplo que puso Caterine. Es decir, que se presenta una persona en mi casa con el título, con un vale que yo firmé. ¿Ah? Entonces, bueno, no es, de repente no es el acreedor anda por otro lado, pero el tipo se presenta con el vale que firmé. Entonces, ¿yo qué tengo que presumir? Y bueno, que él de alguna manera se hizo con ese crédito y es el actual titular. Ahora, puede ser que no lo sea porque hay una, digamos, situación ahí en el medio discutible, pero él aparece y se presenta como el acreedor. Entonces, es el acreedor aparente y en ese caso la ley, claro, podría haber un pago de lo indebido, y entonces, pero el pago de lo indebido, pero yo sigo debiendo al acreedor verdadero, ¿entienden, muchachos? El problema del acreedor aparente es que yo le estoy pagando a alguien que no es el acreedor. Y entonces, el acreedor verdadero se me va a presentar y me va a decir, pagame de nuevo. Ah, no, yo le pagué a fulano. Sí, bueno, pero fulano no es el acreedor, a mí me tenés que pagar. Después arreglate con fulano, con pago de lo indebido. Está fenómeno, está todo bien. Pero yo tengo que pagar 2 veces, ¿me entienden mucho? El problema del pago al acreedor aparente es el problema del deudor que tiene eventualmente que pagar 2 veces. Y entonces, ¿qué va a decir el deudor? Va a intentar decir, no, yo pagué. El otro le va a decir, sí, pero yo no era el acreedor. Y el deudor le va a decir, sí, bueno, pero no era el acreedor, pero era el que aparentaba ser el acreedor. Y por lo tanto, el pago que yo le hice al acreedor aparente es un pago legítimo. Y eso es lo que dice el 1455. ¿Ah? Y termino con esto, Caterine, ya te dejo, pero para explicar esta expresión del 1455, que es realmente complicada, fíjense lo que dice, ¿no? La paga hecha de buena fe al que estaba en posesión del crédito, esa expresión es muy, muy linda, ¿no? En posesión del crédito, ¿qué significa? El que aparentaba ser el dueño del crédito, es decir, el que aparentaba ser el verdadero acreedor, ¿no? Esa expresión posesión tiene mucho que ver con la apariencia, ¿no es cierto, muchachos? Porque si alguien es poseedor de algo,
yo la verdad que yo creo que es el propietario, ¿no? Yo les decía, si yo me aparezco todos los días en la clase con código negro, yo claramente soy poseedor de ese código. No sé si soy el propietario, porque de repente el propietario es Emiliano, pero yo me manejo con el código como si fuera el dueño, y aparento ser el dueño. Todo poseedor de un bien se presenta aparentemente como si fuera el dueño de la cosa. Después, si es el dueño, no sé. Habrá que ver los papeles, habrá que ver el origen de las titularidades. Pero la posesión siempre implica una situación frente a los terceros de apariencia, de la persona que aparece. Yo no puedo distinguir a prima facie entre un poseedor y un propietario. Para mí son iguales. Bueno, entonces, la posesión del crédito es la situación de ese acreedor que aparece como acreedor. Tal vez no lo sea, y ese es el problema. Si aparece como acreedor y es verdaderamente el acreedor, perfecto, todo bien. El problema sea cuando aparece ser y no es. Y el ejemplo que pone el código es, fíjese lo que dice, como por ejemplo, si el heredero tenido por sucesor legítimo y sin contradicción fuese después vencido en juicio. Y fíjense cuál es el problema, esto es difícil de entender, pero es muy bueno difícil, pero muy bueno para entenderlo, ¿no? Imagínense que yo le debía a Juan. Yo soy Pedro y le debo a Juan. Y Juan fallece. ¿Sí? ¿Quién es el que pasa a ser acreedor? Los herederos de Juan, ¿no? Claramente. Supongamos que ahora es Francisco, el heredero de Juan. Y Francisco se me presenta como el heredero de Juan, porque es el hijo de Juan. O sea que él es el heredero y bueno, entonces ¿a quién le voy a pagar? A Francisco. Pero resulta que después aparece un testamento por el cual Juan le dejaba el 50% de su herencia a José. José quiere decir que los herederos eran dos, era Francisco y era José. Y si yo le pagué toda la deuda a Francisco, bueno, el 50% lo pagué bien, pero el otro 50% lo pagué mal. Le pagué a alguien que no era acreedor. Yo tenía que haber pagado, acuérdense muchachos, con la divisibilidad de la deuda, ¿no? La deuda es divisible, 100 pesos, ¿no? Bueno, ahora si yo tengo dos acreedores, le tengo que pagar 50 a cada uno. Pero yo no sabía nada de José. Digamos, José era un testamento que yo no tengo por qué estar sacando en el registro del testamento a ver si hay testamento o no hay testamento, ¿verdad? Entonces, tal vez no es ni siquiera un caso de un testamento, sino que José, por ejemplo, imagínense, ¿no? Que es un caso que se puede dar en la práctica, José resulta ser un hijo natural de Juan. Inició el juicio de reconocimiento de la paternidad y ganó, y en consecuencia ahora es heredero, igual que Francisco, pero nadie sabía nada, ¿no? Quiere decir que puede ocurrir que alguien aparezca como acreedor y en realidad no lo sea o no lo sea totalmente. O sea, que las cosas no sean como yo creo que son. Para mí me aparece todo como Francisco, como que es el único heredero, pero resulta que después apareció otro heredero, era José, y al cual yo tenía que haberle pagado. Bueno, esa es la situación que dice el 1455. Si yo tuve cuidado en mirar quién era el acreedor y las apariencias normales, ¿no? Siendo yo cuidadoso, no quiere decir que yo, cualquiera que aparezca por la calle y que me diga yo soy el acreedor, le voy a pagar. Pero si las apariencias marcan que fulano de tal es
el acreedor y yo le pago, ese es acreedor aparente y es persona que estaba en posesión del crédito. Y por lo tanto, si yo hago el pago de buena fe, ¿qué quiere decir pago de buena fe? Que yo no sabía quién era el verdadero acreedor. Después se demostró que había otro que era el verdadero acreedor, pero yo no lo sabía, yo estaba de buena fe y yo tampoco podía saberlo aplicando las investigaciones de una persona normal, diligente, ¿verdad? Entonces, ese pago, este artículo, ¿entienden muchachos? 1455, establece una especie de derogación de un principio general. El principio general es la legitimidad. Yo tengo que pagar al acreedor. Si yo recibo un bien, recibo la propiedad si el que me lo vende es el dueño, ¿no? Es el principio de legitimidad. Pero acá hay una excepción que hace nacer un derecho donde en realidad no existía, ¿no? El derecho del deudor a decir yo pagué cuando en realidad no pagó. Sí, pagó, pero le pagó a otro. Entonces, en ese conflicto de intereses, la ley hace prevalecer el derecho y el interés del deudor que paga, aunque no le paga al acreedor correcto, le paga al acreedor que aparentaba ser el acreedor correcto. Tiene que haber apariencia. Esto lo repito otra vez. Ahí, realmente después habrá un juicio, ¿no? En ese juicio lo que tiene que probar el deudor que pagó al acreedor aparente es que realmente era un acreedor aparente, porque, a ver, si yo le pago a un acreedor aparente, muchachos, el partido empieza perdiendo yo 2-0, perdiendo 1-0, ¿cierto? Yo pagué mal. Yo le pagué a alguien que no era el acreedor, por tanto pagué mal, tengo que pagar otra vez. Ahora, yo puedo remontar ese resultado demostrando que ese al que yo le pagué mal porque no era el verdadero acreedor, era aparentemente. Así que había circunstancias de apariencia. Esa circunstancia tiene que ser seria. O sea, de buena fe, yo tengo que estar de buena fe y probar que eso fue aparente. El acreedor aparente, por supuesto, le tiene que pagar. No. Claro, exactamente. O sea, yo pagué bien, exactamente, muy bien la reflexión que hace el compañero, ¿no? Yo le pagué bien, a mí el acreedor legítimo no me puede reclamar de vuelta, pero sí le puede reclamar al acreedor aparente que recibió un pago que no era de él. Será un problema entre ellos. Acá lo que está haciendo la ley es proteger la apariencia jurídica. Este principio de protección de la apariencia jurídica, por eso le agradezco a Caterín que me haya dejado estos minutos, porque es un principio muy importante del curso nuestro de obligaciones, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tema del registro y la circulación de los bienes, ¿verdad? Porque hay verdaderos problemas y conflictos entre situaciones de apariencia y situaciones de verdadera legitimidad. Bueno, no sé, más o menos era esto, Caterín. Gracias por darme esta oportunidad. No, en realidad le agradezco yo porque sé que es un tema complejo y iba a quedar claramente mejor expresado. Lo que les quería como también hacer puntualización es que el profesor ya lo dijo, que además de la apariencia se requiere el tema de la buena fe, o sea, de que cualquier persona en esa situación no hubiese podido sospechar que en realidad no se estaba haciendo bien el pago. Y es importante el tema de la buena fe, porque ustedes van a ver que es un principio que atraviesa todo el tema de cumplimiento del contrato, no solo en este caso que estamos viendo el pago, sino de todos en todas las etapas, pero en este momento es esencial y vean la importancia que tiene porque justamente de eso depende entender si estamos haciendo bien o no el pago. Entonces, además del tema de la apariencia, de que sea el titular del crédito, además el tema de que se haya hecho de buena fe también es de importancia. Para terminar el tema de quién pueda recibir el pago, les quería recordar un poco
cuando ustedes vieran el tema de las obligaciones solidarias e indivisibles, recuerdan que el profesor les comentaba que del lado activo no es lo más común que se establezca la solidaridad o la indivisibilidad, pero puede suceder que así se establezca. Entonces, en ese caso, el pago que va a hacer el deudor, o sea, el deudor va a poder pagar a cualquiera de los acreedores el todo y va a quedar liberado. Distinto es si la obligación es divisible y tenemos varios acreedores. Nosotros siempre manejamos el caso de Juan y Pedro, pero supónganse que Juan, Martín y no sé, Juan y Martín. Bueno, en ese caso va a tener que pagar la prorrata, salvo que se haya estipulado otra cosa, que hayan dicho, bueno, en realidad a Juan le tienen que pagar el 60% de la deuda y a Martín el restante. Pero si no, va a ser 50 y 50, ¿sí? Solo para recordarles un poco eso. Y otro tema que les quería recordar respecto a quién puede recibir el pago, va un poco enganchado con lo que veíamos al inicio, es que nosotros siempre pensamos, tenemos como el chip de alguna manera, de que siempre hay que proteger al acreedor en el cobro, ¿no? Pero nunca pensamos como que también hay que proteger el derecho del deudor a pagar. Y no, si bien son pocas las situaciones que se dan, pero en la realidad se dan, muchas veces el acreedor no quiere recibir el pago. Ya sea, a ver, piensen en el caso que les comentaba antes el profesor, de que haya intereses, ¿tá? Cuanto más tiempo, además de haber un incumplimiento, pero cuanto más tiempo demoren en realizar el pago, van a aumentar los intereses. Y eso al acreedor, en realidad, si bien quiere recibir el pago, también le interesa recibir los intereses, ¿verdad? Pero también, supongamos en el ejemplo de Pedro se va a querer liberar porque no quiere seguir pagando intereses. Lo estoy poniendo en este caso de obligación de dar dinero, puede haber otras situaciones. Imagínense, por ejemplo, no sé, la obligación de entregar un local. ¿Tá? Por ejemplo, yo arriendo y quiero entregar el local, y entonces en ese caso no me lo quiere recibir el acreedor. En ese caso hay un instituto que lo regula el Código Civil, que es la oblación y consignación. El Instituto de la Oblación y Consignación, justamente yo ofrezco, en este caso supónganse la suma de dinero, y se lo intima al acreedor a recibirlo, y en caso que no lo quiera recibir se consigna, y de esa forma, después con un juicio de bien hecha la oblación y consignación, el deudor va a tener la posibilidad de liberarse y evitar que le sigan corriendo los intereses, etc. Justamente esto está pensado para, de alguna manera, liberar al deudor y que el deudor pueda cumplir en aquellos casos en el que el acreedor, por diversas circunstancias, no quiere recibir el pago, ¿sí? Solamente se los quería comentar para que lo tengan en cuenta, porque a veces se dan este tipo de situaciones y es bueno tener presente el Instituto de la Oblación y Consignación, ¿sí? Bueno, siguiendo otra de las cuestiones que quería, de las preguntas estas que teníamos que contestar para ver cuándo el pago está bien efectuado, tenemos que ver el tema de dónde y cuándo se realiza el pago, ¿sí? Que eso también es muy importante, porque no es hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Respecto a esto, siempre es importante que tengan en cuenta que rige un poco, en principio, lo que las partes hayan pactado. Quizás las partes pactaron el lugar y en el momento que se tenía que hacer, entonces en ese caso vamos a estar a lo que las partes hayan pactado. Ahora, si las partes no pactaron nada, de alguna manera el código nos da soluciones para esos casos, ¿sí? Vamos a empezar viendo el tema del lugar, ¿sí? Si no se pactó, el lugar donde se tiene que realizar la prestación. Bueno, en ese caso, el código establece una solución para el caso en el que la prestación que yo tenga que dar sea de cosa cierta y determinada. Por ejemplo, yo me obligué a dar el código azul del año 2018, supongo edición 2018, cosa cierta y determinada, ¿verdad? En ese caso, el código lo que dice es que la cosa va a tener que entregarse en el lugar que se encontraba al momento de asumir la obligación. ¿tá? Si yo, por ejemplo, me obligo hoy a dar el código, ¿tá? Y me obligo a darlo dentro de 10 días, supongan, pero me obligo hoy y no dije en dónde lo tenía que entregar, bueno, lo van a tener que venir a buscar a mi casa, porque es el lugar en donde se encontraba el código al momento del nacimiento de la obligación, ¿sí? En el resto de los casos, para el resto de los casos, la solución es residual y se entiende que es en el domicilio del deudor, ¿sí? Perdón que me estaban preguntando por el artículo, por eso me distraje, es el 1465 del código, ¿no?
Entonces, para las situaciones residuales, el lugar de cumplimiento va a ser el domicilio del deudor, ¿sí? Perdón, Caterín, Sí, algo interesante e importante, perfectamente está claro el tema del caso de la especie 7 determinada, pero está el caso después que tú ponías de la obligación de género, ¿cierto? claro. Entonces, en el caso de la obligación de género, el lugar de cumplimiento, si no se estipuló nada, es como tú decías, el lugar del domicilio del deudor, ¿cierto? Pero el domicilio del deudor, ¿a qué momento? Ahí viene un problema. Y hay dos momentos en juego, ¿no es cierto? El momento en que nació la obligación y el momento en el que se cumple, Claro. que puede haber cambiado el domicilio, ¿no? Y el código, que para mí es extraño, yo no hubiera pensado, para mí el domicilio tendría que ser el domicilio del deudor al tiempo que nació la obligación. Y sin embargo el código dice el domicilio que tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. Quiere decir que el acreedor ahí se pactó, está un poquito, ¿no es cierto?, un poquito regalado, ¿no? Porque si el deudor se mudó de domicilio y se fue a vivir a Salto, el lugar de cumplimiento, una obligación, y fíjense qué importante, ¿no? Obligación, por ejemplo, de pagar dinero. Si no pactamos nada en cuanto al lugar de cumplimiento, el lugar de cumplimiento va a ser Salto, porque es el actual domicilio del deudor al tiempo del cumplimiento, aunque en realidad la obligación se contrajo a Montevideo. ¿Verdad? Entonces, digo, esto lo marco como una especie de curiosidad, ¿no? O algo que es contraintuitivo, porque la lógica nos haría pensar que el lugar de cumplimiento de una obligación de género es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación, pero no, es el lugar al tiempo de cumplimiento de la obligación. Códigos más modernos colocan el lugar de nacimiento de la obligación, que parece ser lo más lógico, ¿no? No. No, está bien, está perfecto. Preguntaban en lo del artículo. En realidad es el 1465 que establece, en primer lugar, los que las partes hayan pactado. Después, como les comentaba, establece el tema de si es cosa cierta y determinada. Yo lo decía residual, en realidad para obligaciones de género. El último inciso establece esto que decíamos, el domicilio del deudor. Claramente, como comentaba el profesor, perfectamente, el domicilio del deudor es al momento de cumplimiento de la obligación, ¿no? Después, el otro tema en realidad que se plantea es el tema del momento en que debe hacerse también el cumplimiento de la obligación. Y el momento también volvemos al mismo criterio. Primero es a lo que las partes hayan pactado, al momento que las partes hayan pactado, en un mes, en 5 días, en lo que sea, en una fecha determinada. El tema es cuando las partes no lo pactaron. Entonces, cuando las partes no lo pactaron, el 1440 del Código Civil van a ver que da una solución también. Y acá el tema de la solución tiene que ver con si el plazo es esencial o no. Entonces, el código lo que dice es que cuando en realidad, por la naturaleza de la prestación, el plazo no es esencial, el plazo que pone el código es de 10 días. O sea, la obligación va a ser exigible dentro de 10 días de asumida la obligación, ¿verdad? En el caso de que se entienda que el plazo sí es esencial por la naturaleza de la prestación, entonces en ese caso el 1333 del Código Civil establece que va a ser un juez el que lo va a tener que determinar. Pero esto tiene que ver con la necesidad, o sea, va a depender de si justamente ese plazo es esencial o no para el cumplimiento de esa prestación. Entonces, dependiendo de esa esencialidad, va a aplicar lo de los 10 días y si no, va a tener que establecerlo un juez, ¿no? Bueno, un poco Perfecto. Planteándolo desde el punto de vista, por ejemplo, de una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el plazo para el cumplimiento de la obligación?
¿no? Ujú. Preguntas, por ejemplo, parcial o de examen o en una discusión. Entonces, primero, el tiempo dado. Si se dijo el 1 de junio del 2020, es el 1 de junio de 2020. Primero ver si hay pacto. Si no hay pacto, ahí es donde aparece lo que dice Catherine, dos normas del código, convocación de ser aplicada, el 1440 y el 1333. El 1440 dice que si no se pactó nada, la obligación se tiene que pagar, es decir, se hace exigible después de la fecha. O sea, repito porque me dicen que se trancó. Si hacemos la pregunta, ¿cuándo se debe cumplir la obligación? Tiempo del pago. Primer elemento, ver qué dijeron las partes. Si las partes pactaron un plazo de cumplimiento, estamos a lo que dijeron las partes. Si las partes no pactaron nada, hay dos normas del Código de Convocación de ser aplicadas, el 1440 y el 1333. 1440, 10 días después de la fecha de nacimiento de la obligación. Es decir, que si yo asumí la obligación el 1 de mayo, el 11 de mayo es exigible, tengo que pagar. Hasta el 11 de mayo no es exigible, pero tengo que pagar a partir del 11 de mayo. Pero hay otro artículo que ese es el 1440. El 1333 dice que el tiempo de la obligación, del cumplimiento, debe ser fijado por el arbitrio judicial, ¿no? O sea, lo que resuelva el juez. Y entonces ahí se plantea lo que Catherine dice, cómo la doctrina y la jurisprudencia han, digamos, coordinado estas dos normas, diciendo, si el plazo no es esencial, 10 días corridos, no son 10 días hábiles, 10 días hábiles, temas procesales. Nosotros en el derecho de fondo, digamos, los días son siempre corridos, ¿sí? Salvo que una norma lo diga, ¿no? Pero son siempre días corridos. Entonces, ¿cuándo se aplica el 14? ¿Cuándo se aplica el 1333? Y ahí viene lo que Catherine decía. Si para el cumplimiento de la obligación se necesita un plazo, no podemos aplicarlo de los 10 días. ¿Sí? Si yo me obligo a escribir un libro, por ejemplo, no puede ser 10 días. Entonces ahí aplico el artículo 33, tiene que venir un juez a fijar ese plazo. Pero si ese plazo no es necesario, por ejemplo, tengo que pagar 1.500 pesos, se aplica el plazo de los 10 días. Adelante. Estamos por terminar, Catherine. No sé si te queda mucho todavía. No, en realidad me queda solamente ver cómo tiene que ser el pago, las características, pero no sé si prefiere verlo ahora, el tema de la exactitud del incumplimiento y de la identidad del pago. Bueno, ese es un tema importante, pero... Es un tema importante. Yo lo vería en los primeros minutos de la clase del lunes. ¿No te viene mal? No, está perfecto. Bien.